Imagina por un momento una puerta cerrada, una puerta inmensa de madera antigua y hierro que conduce a un lugar al que muy pocos han tenido acceso. Detrás de esa puerta no hay simples estanterías. Hay kilómetros y kilómetros de pasillos subterráneos llenos de manuscritos, códices, cartas y documentos que guardan los secretos de siglos enteros. Ese lugar existe. Se encuentra en el corazón de Roma, en el Vaticano, y se llama Los Archivos Secretos del Vaticano. A lo largo de la historia, las palabras archivos secretos han despertado la imaginación. ¿Qué esconden sus muros? ¿Cartas de emperadores? ¿Pruebas de conspiraciones? ¿O quizás documentos que podrían cambiar la historia de la humanidad? Nadie lo sabe con certeza. Y ese misterio, esa sensación de que allí dentro se guarda un conocimiento prohibido, es lo que ha hecho de los archivos un símbolo de curiosidad y fascinación. Para entender este lugar, debemos recordar que el Vaticano no es solo una iglesia. Es un país entero, el más pequeño del mundo, pero también uno de los más influyentes. Allí vive el Papa, y allí se toman decisiones que afectan a millones de personas en todo el planeta. Dentro de sus murallas hay capillas, bibliotecas, palacios y, en las profundidades, los famosos archivos. No son archivos comunes, no son como una biblioteca pública donde cualquiera puede entrar. Durante siglos, estos documentos estuvieron cerrados casi por completo al mundo exterior. Solo unos pocos elegidos podían consultarlos, y siempre bajo estricta vigilancia. Esa prohibición alimentó el mito. Porque cuando algo está prohibido, cuando algo está oculto, la imaginación lo convierte en un tesoro aún más valioso. Imagina caminar por un pasillo subterráneo, con paredes de piedra y techos altos. Las lámparas iluminan apenas los estantes, donde descansan cajas, carpetas y volúmenes cubiertos de polvo. Cada documento es una ventana al pasado, un siglo entero atrapado en tinta y papel. Cartas de reyes, decisiones de concilios, expedientes de juicios, mapas de exploradores, secretos de imperios que ya no existen. Todo guardado en silencio, esperando al lector que algún día los descubra. Ahora piensa en esto. El Vaticano ha existido durante casi 2 milenios. En ese tiempo ha sido testigo de guerras, coronaciones, descubrimientos y herejías. ¿Te imaginas lo que pueden contener esos documentos? ¿Mensajes entre papas y emperadores? ¿Cartas de Galileo o Leonardo da Vinci? ¿Relatos prohibidos sobre milagros y misterios? Es un cofre cerrado, y aunque algunas llaves han sido prestadas, muchas puertas siguen bloqueadas. Mientras escuchas estas palabras, cierra los ojos e imagina ese lugar oculto. Visualiza un escritorio de madera, una vela encendida y un manuscrito que nadie ha leído en siglos. Siente la calma de la historia lenta, el murmullo de voces antiguas y el peso del tiempo atrapado en cada página. Este es un relato para descansar, para dejar que el misterio te acompañe suavemente hacia el sueño. En este viaje exploraremos los archivos secretos del Vaticano. Hablaremos de su origen, de lo que se sabe que guardan y de lo que se rumorea que esconden. Con calma, sin prisas, como quien abre poco a poco un libro antiguo, para que el misterio se revele lentamente. ¡Prepárate! Porque vamos a entrar, aunque sea en la imaginación, en uno de los lugares más enigmáticos de la historia humana. Para entender el misterio de los archivos vaticanos, debemos viajar al pasado, a los primeros siglos del cristianismo, cuando la Iglesia comenzaba a crecer, y con ella, la necesidad de guardar sus secretos. Imagina a los primeros obispos de Roma, siguiendo las huellas de San Pedro, reuniéndose en casas discretas, en catacumbas, en templos improvisados.
Ya entonces se escribían cartas, actas de reuniones y documentos que testimoniaban la fe de los primeros cristianos. La palabra escrita tenía un poder inmenso. Un pergamino podía decidir la ortodoxia de una doctrina o marcar a alguien como hereje. Desde esos tiempos tempranos, los líderes de la Iglesia comprendieron que los escritos debían preservarse, porque contenían la memoria, pero también el poder. Con el paso de los siglos, el cristianismo dejó de ser perseguido y se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano. En ese momento, los papas empezaron a acumular documentos de todo tipo: cartas de emperadores, acuerdos con reyes, relatos de concilios y decretos papales. Lo que en un principio eran simples cofres con pergaminos, empezó a transformarse en una colección organizada. No eran solo papeles, eran pruebas de alianzas, de decisiones que cambiaban la historia y de secretos que podían costar coronas y tronos. Durante la Edad Media, el Vaticano se convirtió en el centro de la cristiandad. Reinos enteros dependían de la aprobación papal. Coronaciones de emperadores, excomuniones, bulas papales que definían territorios. Cada decisión quedaba registrada por escrito. Imagina un escriba medieval sentado frente a un escritorio de madera, copiando cuidadosamente cada palabra en pergamino. Su caligrafía lenta y precisa, la tinta fresca sobre el papel y el silencio roto solo por el sonido de la pluma. Cada documento pasaba a formar parte de un archivo creciente, un archivo que no era solo memoria, sino también instrumento de poder. El verdadero origen del Archivo Secreto Vaticano se remonta al siglo XVII, cuando el Papa, Pablo V, decidió organizar todos los documentos dispersos. Hasta ese momento, los archivos estaban en distintas salas y bibliotecas, pero Pablo V quiso centralizarlos, darles un lugar seguro y, sobre todo, controlar el acceso. En 1612 se fundaron oficialmente los Archivum Secretum Vaticanum. La palabra secretum no significaba exactamente prohibido, sino privado. Era el archivo personal del Papa, no una biblioteca abierta al público. Pero con el tiempo, la palabra secreto encendió la imaginación del mundo. Desde entonces, los archivos comenzaron a crecer de manera descomunal. Cada papa añadía documentos, cada embajador enviaba cartas, cada reino dejaba constancia de sus tratos con Roma. El resultado fue un tesoro único: miles de metros de estanterías, con millones de documentos. Se calcula que hoy los archivos contienen más de 85 kilómetros lineales de estantes. Un verdadero laberinto de memoria. El hecho de que durante siglos el acceso fuera restringido alimentó todo tipo de rumores. ¿Qué había allí dentro? Evangelios prohibidos, pruebas de milagros ocultos, cartas que podrían cambiar la historia de la humanidad. El archivo se convirtió en sinónimo de misterio, un lugar donde los secretos del pasado dormían, esperando a que alguien los descubriera. Ahora, mientras escuchas, imagina entrar en una sala oscura. Las paredes están cubiertas de estantes. El olor a pergamino antiguo llena el aire. Las velas apenas iluminan los títulos escritos a mano. Cada caja, cada volumen, esconde un fragmento de la historia del mundo. Y tú eres un visitante silencioso, caminando lentamente entre esos tesoros prohibidos. Así nacieron los archivos vaticanos, de simples cofres en tiempos antiguos, a un imperio de documentos en el corazón de Roma, un lugar privado, celosamente protegido, que guarda la memoria de más de 1500 años de historia. Pero lo más fascinante no es solo su origen, sino lo que contienen. Y eso, poco a poco, es lo que descubriremos en las siguientes partes de nuestro viaje. Los archivos vaticanos no son una simple biblioteca. Son, en realidad, un océano de documentos.
kilómetros y kilómetros de estantes donde se guarda la memoria de reyes, papas, emperadores, científicos y exploradores. Lo fascinante es que no hablamos de leyendas, sino de objetos reales, que han sobrevivido durante siglos, cuidando entre sus páginas las huellas del pasado. Se calcula que los archivos contienen más de 35.000 volúmenes y alrededor de 85 kilómetros de estanterías. Imagina caminar por un pasillo silencioso, con estantes que parecen no terminar nunca. Cada carpeta, cada caja, lleva el sello de siglos de historia. Allí reposan cartas, actas de juicios, mapas antiguos, bulas papales y documentos que en su momento fueron secretos de Estado. Entre los documentos más famosos que se sabe que existen, se encuentran auténticas joyas. La bula papal que excomulgó a Martín Lutero, dando inicio a la Reforma Protestante en el siglo XVI. La carta de Galileo Galilei, en la que intentaba explicar su teoría heliocéntrica y defenderse de las acusaciones de herejía. Correspondencia entre papas y monarcas, desde Carlomagno hasta reyes medievales de Europa. Documentos de la Inquisición, con registros de juicios, confesiones y sentencias. Mapas de exploradores del Nuevo Mundo, con trazos que muestran cómo se descubrían territorios desconocidos. Cada uno de estos papeles no es solo tinta sobre pergamino, es un fragmento vivo de la historia universal. Lo más intrigante es lo que no se conoce del todo. Durante siglos, el acceso a los archivos fue muy restringido. Incluso hoy, solo algunos investigadores acreditados pueden consultarlos, y únicamente documentos anteriores a 1939. Esto significa que hay una gran parte de los archivos que permanece invisible para el público. ¿Qué se guarda en esas secciones? Nadie lo sabe con certeza. Y allí nace el verdadero misterio. Los rumores dicen que los archivos podrían contener evangelios apócrifos nunca revelados, pruebas de milagros o visiones sobrenaturales, correspondencia secreta entre papas y científicos, documentos sobre órdenes secretas, como los templarios, expedientes de conspiraciones políticas y religiosas. Algunos incluso aseguran que podrían existir textos antiguos que contradicen parte de la historia oficial del cristianismo. Son solo teorías, pero el simple hecho de que los documentos estén cerrados alimenta la imaginación de millones de personas. La fuerza de los archivos no está solo en lo que contienen, sino en el misterio de lo que podrían contener. Un libro cerrado siempre invita a ser abierto. Una puerta cerrada despierta más curiosidad que una abierta. Y el Vaticano, con sus archivos, ha mantenido esa puerta cerrada durante siglos, dejando al mundo con preguntas sin respuesta. Ahora, cierra los ojos e imagina que tienes en tus manos un documento antiguo. El pergamino es frágil, su superficie amarillenta muestra el paso del tiempo. Las letras están escritas con una caligrafía perfecta, casi como si fueran obra de un artista. Al leerlo, descubres que son palabras escritas por un rey medieval, o quizás por un científico que desafió a la Iglesia. El simple hecho de sostenerlo en tus manos te conecta con un pasado lejano, un pasado que sigue vivo en esos archivos silenciosos. Los archivos vaticanos son un océano de secretos, algunos conocidos, otros aún ocultos. Un lugar donde la historia se preserva, pero también se oculta. Un espacio que nos recuerda que el conocimiento es poder y que quien guarda los documentos guarda también las llaves de la memoria. En la próxima parte, exploraremos las teorías y conspiraciones sobre lo que realmente se esconde en esos archivos prohibidos. Los archivos vaticanos no son solo un lugar de historia, también son un terreno fértil para las teorías más intrigantes. Porque cuando algo está oculto,
La mente humana inventa 1000 explicaciones para llenar el silencio. Una de las teorías más difundidas es que en los archivos se esconden evangelios prohibidos, textos cristianos que nunca fueron aceptados por la Iglesia oficial. Algunos dicen que podrían cambiar la manera en que entendemos la vida de Jesús, sus enseñanzas o incluso los orígenes del cristianismo. Aunque existen evangelios apócrifos conocidos, como el de Tomás o el de Judas, muchos creen que hay otros aún más reveladores, guardados bajo llave en el Vaticano. Otra conspiración famosa conecta a los archivos con los caballeros templarios. En el siglo XIV, esta orden de monjes guerreros fue acusada de herejía y destruida. Sus líderes fueron juzgados y muchos documentos relacionados con ellos desaparecieron. Algunos creen que las pruebas de su inocencia o incluso los secretos de su riqueza se esconden en los archivos vaticanos. Otros van más allá y aseguran que los templarios descubrieron reliquias sagradas, como el Santo Grial, y que estas reliquias habrían terminado ocultas en las bóvedas del Vaticano. Existen también teorías más audaces. Algunos autores sugieren que los archivos guardan registros de contactos con seres de otros mundos, avistamientos inexplicables o fenómenos sobrenaturales documentados por sacerdotes y obispos. Aunque estas ideas suenan a ciencia ficción, la sola posibilidad de que documentos de siglos describan fenómenos extraños ha alimentado la imaginación popular. No todas las teorías son místicas. Algunas son profundamente históricas y políticas. Se dice que los archivos contienen pruebas de alianzas secretas entre papas y monarcas, planes ocultos durante guerras e incluso documentos que revelan el papel de la Iglesia en conspiraciones internacionales. Por ejemplo, correspondencia entre el Vaticano y dictadores del siglo XX, informes sobre la Segunda Guerra Mundial, expedientes sobre movimientos revolucionarios. Parte de estos documentos podrían mostrar un lado desconocido de la diplomacia vaticana. Una de las conspiraciones más populares está relacionada con las apariciones de Fátima en 1917, en Portugal. 3 niños aseguraron que la Virgen María les reveló 3 secretos. 2 fueron divulgados con el tiempo, pero el tercero se mantuvo oculto durante décadas. Muchos creían que el Vaticano lo guardaba en sus archivos y que contenía profecías sobre el fin del mundo o sobre la caída de la Iglesia. Cuando el Vaticano publicó el tercer secreto en el año 2000, algunos no quedaron convencidos y aseguraron que lo revelado no era el verdadero texto. El misterio aún persiste. Lo interesante es que la mayoría de estas teorías no pueden confirmarse ni desmentirse del todo. El acceso limitado a los archivos hace imposible comprobar qué hay detrás de sus muros. Y en esa incertidumbre, en ese silencio, las conspiraciones encuentran terreno fértil para crecer. Imagina un escritorio en penumbras y sobre él un documento cerrado con un sello rojo. El sello lleva el emblema del Papa. Nadie fuera de un círculo reducido puede abrirlo. ¿Qué crees que contiene? Una carta de un rey exiliado, un mapa de un continente perdido, o palabras escritas que podrían cambiar la historia de la fe. Ese misterio es lo que alimenta cada rumor. Ese vacío es lo que da vida a cada teoría. Las teorías y conspiraciones sobre los archivos vaticanos son tan variadas como fascinantes. Algunas hablan de evangelios ocultos, otras de reliquias sagradas, otras de secretos políticos. Tal vez nada de eso exista realmente, o tal vez todo esté guardado en silencio bajo llave. Lo cierto es que mientras los archivos sigan siendo privados, seguirán siendo un espejo donde la imaginación humana proyecta sus miedos, sus sueños y sus preguntas sin respuesta. Durante siglos, los archivos vaticanos fueron un lugar impenetrable, un espacio donde solo los papas y algunos pocos elegidos
tenían acceso a sus documentos. Pero en los tiempos modernos, la presión de historiadores y académicos obligó al Vaticano a abrir, al menos en parte, las puertas de este misterioso tesoro. En el año 1881, el Papa León XIII dio un paso histórico. Por primera vez, los archivos secretos del Vaticano se abrieron a investigadores acreditados. Claro, no era un acceso libre. Había reglas estrictas. Solo podían entrar académicos reconocidos. Debían presentar un tema de investigación específico y solo se les permitía consultar una cantidad limitada de documentos por día. Aún así, este gesto fue visto como revolucionario. Por primera vez, los secretos del Vaticano podían ser estudiados, aunque con cuentagotas. Gracias a esa apertura, los historiadores descubrieron documentos valiosísimos. Correspondencia diplomática entre la Santa Sede y los reinos europeos. Actas de juicios medievales. Documentos sobre la Reforma Protestante. Archivos relacionados con Galileo y la ciencia. Cada hallazgo confirmaba lo que ya se sospechaba. Los archivos no eran solo un almacén de teología, sino un registro completo de la política, la cultura y la ciencia europea. Era como abrir una ventana al pasado y dejar que la luz entrara poco a poco. Sin embargo, el acceso seguía siendo muy limitado. Los investigadores podían leer los documentos, pero no siempre copiarlos. Y había secciones enteras del archivo que permanecían fuera de su alcance. Además, los documentos posteriores a 1939 se mantuvieron cerrados durante décadas, porque incluían la época sensible de la Segunda Guerra Mundial. Esto mantuvo vivo el aura de misterio. Lo poco que se mostraba al mundo era suficiente para fascinar, pero no para saciar la curiosidad. En los últimos años, el Vaticano ha seguido abriendo secciones poco a poco. En 2019, se permitió el acceso a los documentos del papado de Pío XII, quien gobernó durante la Segunda Guerra Mundial. Esto generó gran expectación, porque muchos historiadores quieren saber qué hizo realmente el Vaticano durante el Holocausto y qué posición tomó frente al nazismo. Aunque los archivos siguen siendo analizados, lo cierto es que aún hay áreas restringidas. La Iglesia decide qué abrir y cuándo. El misterio no desaparece, solo cambia de forma. Imagina que eres un investigador moderno. Llevas una acreditación colgada del cuello. Un guardia suizo te abre la puerta y entras en una sala silenciosa. Frente a ti hay una caja de documentos. La abres con cuidado y descubres cartas escritas hace 500 años. Las firmas de reyes, las palabras de papas, las huellas de una época que ya no existe. Mientras lees, sientes que el tiempo se detiene y que por un instante viajas siglos atrás. El Vaticano ha encontrado un punto intermedio. Abrir lo suficiente para satisfacer a los académicos, pero mantener cerrado lo necesario para conservar el misterio. Ese equilibrio mantiene vivo el interés del mundo, porque aunque se han revelado muchos documentos, la sensación es que lo más importante sigue guardado bajo llave. La apertura parcial de los archivos vaticanos nos permitió conocer mejor la historia, confirmar datos y desmentir algunos rumores. Pero también reforzó la idea de que aún queda mucho por descubrir. Cada documento abierto revela un tesoro, pero también nos recuerda que detrás de cada puerta desbloqueada hay muchas más que permanecen cerradas. Y es precisamente ese equilibrio entre lo revelado y lo oculto lo que mantiene el mito de los archivos prohibidos del Vaticano vivo en nuestra imaginación. Los archivos vaticanos no son solo un depósito de documentos. Se han convertido en un mito, en una fuente inagotable de fascinación cultural, que aparece en libros, películas y hasta en teorías populares. El simple hecho de que existan miles de volúmenes ocultos ha alimentado la imaginación de generaciones enteras.
Desde hace siglos, escritores y poetas han soñado con los secretos del Vaticano. En novelas históricas, los archivos aparecen como un lugar donde se guardan reliquias sagradas, manuscritos perdidos y verdades que podrían cambiar el rumbo de la humanidad. Autores modernos, como Dan Brown en Ángeles y Demonios, han popularizado la idea de pasadizos secretos, documentos ocultos y conspiraciones que giran en torno al Vaticano. Aunque estas historias sean ficción, refuerzan el aura misteriosa que rodea a los archivos. El cine ha hecho lo mismo. Películas de intriga y misterio usan al Vaticano como escenario perfecto, un lugar antiguo, poderoso y enigmático. En la pantalla, los archivos suelen mostrarse como salas interminables, llenas de libros polvorientos y guardias vigilantes, donde un secreto explosivo espera ser descubierto. Los videojuegos y series también han tomado este mito, mezclando historia real con imaginación fantástica. Pero más allá de la ficción, el interés por los archivos revela algo más profundo: la atracción universal hacia lo prohibido. Lo oculto siempre genera curiosidad. Y cuando lo oculto pertenece a una institución tan poderosa y antigua como la Iglesia Católica, la fascinación se multiplica. El Vaticano representa autoridad espiritual, pero también misterio terrenal. Y los archivos son su símbolo más fuerte, un tesoro al que casi nadie puede acceder. Con el tiempo, la imaginación popular ha llenado los vacíos con rumores. Algunos dicen que los archivos guardan reliquias sagradas, como el Santo Grial o fragmentos de la cruz de Cristo. Otros aseguran que contienen documentos que probarían el contacto con civilizaciones antiguas o incluso extraterrestres. Y hay quienes creen que esconden profecías sobre el fin del mundo. Nada de esto ha sido confirmado, pero la falta de pruebas no detiene la fascinación. Al contrario, la intensifica. Cierra los ojos un momento y visualiza a un escritor frente a su mesa, tratando de imaginar qué hay detrás de esas puertas cerradas. En su mente aparecen corredores interminables, cajas selladas con cera y documentos escritos con letras enigmáticas. Ese mismo ejercicio de imaginación es el que hacemos nosotros cada vez que pensamos en los archivos. Es un mito colectivo, un sueño compartido que viaja de generación en generación. Lo curioso es que los archivos son reales, existen y contienen documentos históricos auténticos. Pero como no todo está abierto al público, la frontera entre realidad y fantasía se difumina. Un investigador puede consultar cartas medievales, pero al mismo tiempo imaginar que, en la sala contigua, se oculta un manuscrito capaz de cambiar la historia. Esa mezcla entre lo cierto y lo desconocido es lo que mantiene viva la fascinación. Los archivos vaticanos son mucho más que estanterías. Son un mito cultural, un símbolo de lo oculto y lo prohibido. Inspiraron novelas, películas, teorías y sueños. Y seguirán inspirando mientras permanezca el misterio. Porque a veces, lo que no se sabe es más poderoso que lo que ya se conoce. Después de este largo recorrido, hemos caminado juntos por los pasillos misteriosos de los archivos vaticanos. Hemos imaginado puertas cerradas, estanterías infinitas y documentos que guardan la memoria del mundo. Y ahora, al llegar al final de este viaje, es momento de reflexionar, de cerrar los ojos y de dejarnos llevar por la calma del misterio. Sabemos que los archivos existen, sabemos que guardan millones de documentos históricos, cartas, mapas, bulas papales, juicios y decretos. Sabemos que son una fuente inigualable para comprender la historia de la Iglesia y de Europa. Pero también sabemos que no todo está abierto, que muchas puertas permanecen cerradas y que lo desconocido sigue superando a lo conocido. En ese límite, entre lo que se revela y lo que se oculta, nace el mito.
El misterio no está solo en los papeles guardados, sino en lo que podrían significar. Un documento puede ser solo tinta en un pergamino, pero en nuestra imaginación puede convertirse en una revelación, en una verdad oculta, en un secreto prohibido. Y quizá esa es la verdadera fuerza de los archivos: inspirar preguntas, alimentar la curiosidad, recordarnos que la historia siempre guarda rincones en sombra. Los archivos del Vaticano también nos enseñan algo más profundo. Nos muestran que el conocimiento es poder y que quienes lo guardan controlan también la memoria del mundo. Nos recuerdan que la historia no siempre es transparente, que lo que llega hasta nosotros es solo una parte de lo que alguna vez existió. Y nos invitan a reflexionar sobre lo frágil y selectiva que puede ser la memoria humana. Pero más allá de la verdad histórica, los archivos son también un espacio para soñar. Son el escenario perfecto para la imaginación. Un lugar de secretos, de teorías, de fantasías que cruzan generaciones. Quizá nunca sepamos qué contienen en su totalidad. Quizá nunca veamos abrir todas sus puertas. Pero tal vez no importe, porque el verdadero valor de este misterio está en lo que nos inspira, en los viajes que nos permite hacer con la mente y en la calma que nos ofrece cuando lo escuchamos como un relato nocturno. Ahora, mientras escuchas estas palabras, cierra los ojos y respira lentamente. Imagina el eco de los pasillos subterráneos. Siente la textura de un manuscrito antiguo entre tus manos y escucha el silencio profundo de un lugar que guarda siglos de historia. Deja que ese silencio te envuelva como un manto protector. Deja que el misterio te acompañe y que poco a poco tus pensamientos se apaguen. Así termina nuestro recorrido por los archivos prohibidos del Vaticano. Un viaje lento, sereno, que nos llevó desde los orígenes de la Iglesia hasta los rumores modernos. Un viaje entre lo real y lo imaginado, entre la historia y el mito, entre lo revelado y lo oculto. Ahora es momento de descansar, de dejar que el misterio quede atrás y que el sueño llegue suave y silencioso. El Vaticano seguirá guardando sus secretos. Los archivos seguirán esperando en silencio. Y nosotros, desde la distancia, seguiremos soñando con lo que podrían contener. Buenas noches y dulces sueños.